Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy vamos a hablar un poco de un tema distinto al de los que venimos hablando en el canal, pero que me parece bastante interesante y que puede aportar valor a la comunidad de oyentes, ¿no? y de espectadores, que es acerca de la inversión en inteligencia artificial. Entonces, en este vídeo hablaremos un poco de qué es la inteligencia artificial, que para mucha gente suena algo misterioso, ¿no? Quizá pues por desconocimiento, de ahí que el objetivo del vídeo de hoy sea acercar la idea de inteligencia artificial al espectador y también hablar un poco de las principales compañías que están utilizando estas tecnologías para mejorar la vida de las personas, para ofrecer productos y servicios a coste más bajo, en fin, todo esto lo veremos en este capítulo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una de las principales preguntas que nos tenemos que hacer. La IA fundamentalmente consiste en un conjunto de sistemas de computación, aunque también hay mucha matemática detrás, enfocados a replicar las formas de pensamiento humano en autómatas, en dispositivos automáticos. Los elementos esenciales de los sistemas de inteligencia artificial o de los sistemas inteligentes se conocen como neuronas, al igual que las neuronas biológicas. Unos terminales que se encargan de procesar información numérica, es decir, caracteres alfanuméricos o numéricos fundamentalmente, que se introducen a los ordenadores como si de neuronas biológicas se tratasen. En la imagen que veis a continuación, que podéis ver aquí, que estoy señalando con el puntero láser, es lo que se conoce como una neurona artificial. Las entradas de información es lo que se conoce como los axones y son los valores de información que le entran a la neurona. Es decir, toda la información que nosotros estamos introduciendo a la neurona, como puede ser pues estatura de una persona, preferencia por un tipo de vídeos, frecuencia cardíaca, en fin, lo que sea. Luego tenemos una serie de pesos que lo que van a ponderar, lo que van a hacer es ponderar o dar importancia a unos datos de entrada o a otros en función de lo que quiera hacer la neurona. Luego tenemos el cuerpo, que lo que hará fundamentalmente es sumar estos pesos multiplicado por cada uno de los valores de entrada. Y finalmente tenemos una función, una especie de transformación que vamos a aplicar a esa suma y que nos devolverá una salida, que será la predicción de la neurona. Así en abstracto puede sonar un poco complicado, pero vamos a entrar ahora un poco más en detalle acerca de lo que hacen estas neuronas y cómo combinadas todas ellas forman un sistema de inteligencia artificial, conocido como red neuronal. Entonces, como comentábamos, los sistemas inteligentes solo tienen sentido cuando se agrupan un conjunto de neuronas para aplicarlas a la toma variada de decisiones. Por ejemplo, cuando se introducen imágenes de cifras del 0 al 9, en muchas ocasiones se construyen redes neuronales, es decir, grandes agrupaciones de neuronas como las que hemos visto anteriormente, para clasificar y para determinar ante qué tipo de cifra nos encontramos. Si, por ejemplo, introducimos un 0, el objetivo de las neuronas sería devolver una salida que dijese esta imagen es un 0, y así sucesivamente con el resto de cifras. Es importante entender además que cada sistema de inteligencia artificial se diseña para servir un único propósito, de ahí que haya una infinidad de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, sistemas de detección facial, otros como sistemas de recomendación de vídeos como el que hay en YouTube, otros sistemas de recomendación como el de Instagram, sistemas de recomendación como el de TikTok, sistemas de análisis de riesgo que puede haber en los bancos o en las agencias de calificación de deuda, muchísimos sistemas de perfil muy variado. Por tanto, algunas de las aplicaciones fundamentales de estos sistemas de inteligencia artificial, que es lo que se conoce como redes neuronales, son sistemas de recomendación basados en probabilidades, como por ejemplo el algoritmo de YouTube es claramente uno de estos sistemas, en el que la red neuronal nos recomienda una serie de vídeos o nos va posicionando una serie de vídeos en nuestros dispositivos en función de la probabilidad que existe de que nosotros los veamos. Si la probabilidad es elevada, nos recomendará ese tipo de vídeos y si la probabilidad es muy baja, pues no lo hará. Sistemas de clasificación de imágenes, también como hemos dicho, aplicados al reconocimiento facial, aplicados al reconocimiento de tumores, por ejemplo, sin necesidad de intervención médica, aplicados al reconocimiento también de cifras, aplicados al reconocimiento de objetos, por ejemplo, para ser aplicados al campo de la conducción autónoma, sistemas de procesamiento de texto, utilizado, por ejemplo, por el autocompletado de Google, que supongo que muchos conoceréis, sistemas de traducción automática, utilizados también por el sistema por el traductor automático de Google y muchas otras aplicaciones, aunque estas son las principales que yo he resumido en este vídeo. Una vez hemos visto lo que son las redes neuronales, las distintas aplicaciones que tienen, vamos a hablar de los distintos tipos de redes que existen. En primer lugar, tenemos los perceptrones multicapa, que son una especie de agrupaciones de neuronas muy sencillas en sucesivas capas. La primera capa y la última capa son las únicas visibles, mientras que el resto se conocen como capas ocultas y sirven para hacer clasificaciones de datos muy grandes sin una estructura clara.
Como por ejemplo, una aplicación clara sería para sistemas de concesión de créditos en los que habría variables tan diversas como la edad de la persona, la renta disponible, el número de veces que ha impagado, en fin, muchas de estas variables que se utilizan en el modelo. Puede haber cientos y cientos y cientos de variables. Las redes convolucionales y sus mejoras que se utilizan en el campo de la clasificación de imágenes, aplicaciones fundamentalmente de estos sistemas, pues es en la detección de enfermedades, el reconocimiento facial, y luego las redes recurrentes. Sus inputs, es decir, las entradas de información, son flujos de información constante, es decir, son señales de información continuas que no se paran nunca. Y algunas de sus principales aplicaciones pues están en el análisis de los vídeos, análisis de sonido, traducción. Algunas de sus aplicaciones serían al coche autónomo para que decida cuándo tiene que girar, cuándo tiene que parar en función de las imágenes que está grabando la cámara. Algoritmos de recomendación de YouTube cuando analizan el vídeo y nos aparecen sugerencias dentro del vídeo de un tipo de vídeo u otro, etcétera, etcétera, etcétera. En general, las redes neuronales son unas agrupaciones de neuronas, tal y como hemos visto anteriormente, en las que hay información en las capas de entrada, que se conoce como inputs, se hacen una serie de operaciones en las capas ocultas, operaciones muy complejas como sumas, cuadrados, en fin, muchas operaciones bastante complejas y muy extensas, y luego capas de salida, que es la información que nosotros vamos a ver y que nos va a servir para tomar una decisión en función del resultado que produce o que arroja la red neuronal. Otro de los elementos esenciales que aparecen en las redes neuronales son los datos, es decir, la información que nosotros utilizamos para dar forma a los modelos. En general necesitamos siempre dos tipos de datos, aunque puede haber muchos más, necesitamos siempre dos. Unos datos que se conocen de entrenamiento, que son aquellos necesarios para que la red, para que las neuronas conozcan el problema al que se enfrentan y puedan aprender qué tipo de problema van a resolver. Y luego los datos de testeo, que son datos sobre los que trabaja la red, que previamente no ha conocido, que previamente no ha visto, y que se utilizan para hacer predicciones. Es ahí donde la red, digamos, utiliza el conocimiento que tiene de los datos de entrenamiento para hacer nuevas predicciones con información que no ha visto nunca. Por ejemplo, sería el caso de un sistema de recomendación como el de YouTube, en el que nos va dando nuevos vídeos para ver en función de los vídeos que hemos visto anteriormente. Ese sería un caso bastante interesante. Los vídeos que hemos visto anteriormente serían el entrenamiento de la red de YouTube y los vídeos que hemos visto recientemente pues serían como inputs, información extra que le proporcionamos para que en función a la información que ha ido recopilando a lo largo de nosotros a lo largo del tiempo nos vaya recomendando nuevos vídeos. Por este motivo, se busca que las redes estén constantemente recibiendo información para mejorar su capacidad predictiva, aunque aquí puede aparecer un problema que se conoce como overfitting, un problema en el que la red conoce demasiado bien los datos de entrenamiento y queda sesgada solamente a predecir esos datos. Pero bueno, eso es ya más cuestiones técnicas, por así decirlo, y el objetivo es que cuanto más puedan aprender las redes acerca de los datos con los que están entrenando, mejor será su capacidad predictiva en el futuro. Bien, en la parte de la inversión ahora cabe preguntarse qué tipo de compañías utilizan inteligencia artificial. Fundamentalmente las compañías que utilizan inteligencia artificial hoy en día son compañías como Alphabet, Meta Platforms, Tesla, Amazon, Accenture. Más bien la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué compañías no utilizan inteligencia artificial? Ya hemos comentado Alphabet para sus sistemas de recomendación, Meta para sus sistemas de personalización de anuncios, Tesla para sus sistemas de software autónomo, Amazon Web Services, por ejemplo, para pues desarrollar todo tipo de modelos de inteligencia artificial en los sistemas de almacenamiento remotos que ellos tienen y que sean accesibles para cualquier empresa que solicite o que contrate con Amazon esos servicios, Accenture para consultoría personalizada, en fin. Como digo, la pregunta es, ¿qué compañía hoy en día no utiliza inteligencia artificial para resolver sus problemas? En relación al mercado potencial es bastante interesante hablar de esto porque se estima que para 2030 el mercado de soluciones y servicios basados en inteligencia artificial supere los 1.500 billones de dólares, es decir, supere el PIB de España o equivalentemente crezca un 30% en la próxima década. Se estima que el principal motor de crecimiento se va a dar en los sistemas de tecnología de la información y de telecomunicaciones, en servicios de retail e e-commerce para hacer recomendaciones más personalizadas, también en sistemas como banca, finanzas, servicios y seguros, donde por ejemplo los bancos podrán evaluar la calidad crediticia de una persona que pide un préstamo conociendo su historial de impagos, conociendo la zona en la que vive, la edad, el tipo de familia que tiene, y utilizando modelos de inteligencia artificial pues podrá decir si esa persona es
digámoslo así, válida o no para solicitar un crédito. También, por ejemplo, las empresas aseguradoras podrán hacer eso para incrementar las primas de los seguros en función de lo bueno o malo que sea un cliente, en función de la siniestralidad, por ejemplo, que tenga un cliente, del nivel de riesgo que asuma un cliente cuando contrata la póliza, en fin, todas estas cuestiones. Un sector con bastante potencial también a futuro es el sector de salud, en el que la inteligencia artificial creo personalmente que va a jugar un papel muy importante, sobre todo en el reconocimiento, por ejemplo, de tumores que en ocasiones es difícil para los médicos identificar. También en la predicción, por ejemplo, de epidemias. Se ha demostrado que la inteligencia artificial es bastante más efectiva que los modelos matemáticos que tenemos hasta ahora, en el desarrollo también de los sistemas de producción y de optimización de la producción, y sobre todo también el sistema del coche autónomo, en el que se cree que la inteligencia artificial va a ser uno de los principales propulsores de esta industria en los próximos años, tal y como estamos viendo, por ejemplo, en compañías como Tesla o Waymo, propiedad de Google, que se encargan de desarrollar este tipo de servicios para conseguir coches que conduzcan sin necesidad de tener un conductor al volante. Es de nuevo curioso, pero los principales modelos de inteligencia artificial se desarrollan en dos librerías de, por ejemplo, un lenguaje de programación que se conoce como Python. Se desarrollan en dos librerías que han sido desarrolladas, una de ellas por Google, en concreto TensorFlow, que es una de las más utilizadas a nivel mundial, y PyTorch, que es otra también de las más utilizadas a nivel mundial, que ha sido desarrollada por Meta Platforms. Así que aquí vemos, por ejemplo, la pujanza y la importancia de compañías como Google o Facebook en el desarrollo de estas tecnologías de inteligencia artificial tan prometedoras para el futuro, esperemos, bueno que nos aguarda, ¿no? Y aquí he hecho un resumen de algunos ejemplos de compañías que se van a beneficiar de este mercado que va a crecer mucho en los próximos años. Personalmente creo que Google será una de las grandes beneficiadas por la aplicación cada vez más extensiva de la inteligencia artificial a sistemas de recomendación, traducción, que cada vez serán más eficientes, así como también a las tecnologías del coche autónomo que está desarrollando su filial Waymo. Google Cloud Platform también permite la construcción de modelos de inteligencia artificial para pymes y otras empresas en su plataforma en la nube. Así que este también será otro de los puntos de crecimiento y de fuentes de ingresos recurrentes para Google, yo creo, en los próximos años. Meta también es una de las grandes beneficiadas por la aplicación de la inteligencia artificial a los sistemas de recomendación personalizados de anuncios, que cada vez son más eficientes, y también para el desarrollo de mejores sistemas de realidad virtual. Hoy en día se están desarrollando muchos sistemas de realidad virtual con técnicas de inteligencia artificial cada vez más avanzadas, sobre todo con técnicas de inteligencia artificial aplicada a la construcción de imágenes, para crear el metaverso y que sea lo más, digámoslo así, real y con experiencia positiva posible. Tesla creo que también será otra de las grandes compañías beneficiadas por la aplicación de la inteligencia artificial a los sistemas de conducción, en concreto a la conducción autónoma. De momento, la compañía parece tener el mejor software porque ya han hecho pruebas en distintas zonas de Estados Unidos y los vehículos parecen responder bastante bien, conducen bien independientemente de la región en la que se encuentren, a diferencia de lo que le ocurre a Waymo, que solamente han testeado el producto en una zona concreta de Estados Unidos y en otros lugares ha fallado un poco, con lo cual tendrían que mejorar un poco el software. Así que de momento parece que Tesla es la que tiene mejores perspectivas, digamos, de futuro en este segmento. Aunque, como digo, también Google está compitiendo con el desarrollo de Waymo y Apple también se ha rumoreado que quiere lanzar un coche eléctrico y un coche autónomo para competir con estas compañías. Otras compañías también bastante interesantes que se pueden beneficiar de la aplicación de la inteligencia artificial a los servicios que proporcionan es Moody's, que se podría beneficiar de la aplicación de la inteligencia artificial al análisis de riesgo de créditos y a mejorar los sistemas de calificación crediticia con sus enormes bases de datos. Pueden servir como grandes conjuntos de entrenamiento sobre los que Moody's entrene redes neuronales, sistemas de inteligencia artificial cada vez más potentes, y cada vez que introduzca un nuevo input, pues vaya mejorando la capacidad de respuesta del sistema y vaya calificando la deuda como mejor o peor en función de, bueno, pues el riesgo, en función de la calidad de la persona que está solicitando emitir deuda, en fin, todas estas cuestiones. Y Accenture puede ser también otra de las compañías bastante beneficiadas si tenemos en cuenta la importancia de la aplicación de la inteligencia artificial a la toma de decisiones y a la optimización, por ejemplo, de procesos de producción especializados en empresas y, por ejemplo, en sistemas relacionados con la consultoría de datos, que es algo que Accenture practica bastante. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues como sabéis, podéis dejaros un like, podéis suscribiros al canal y activar el botón de notificaciones.
Creo que era un tema bastante interesante del que hablar y espero que os haya aportado valor, sobre todo que hayáis podido conocer un poco más el mundo de la inteligencia artificial y sus diferentes aplicaciones y cómo Google y Facebook dominan y controlan ese mundo actualmente. Bueno, y sin más os emplazo al próximo vídeo y espero veros pronto. Hasta la próxima. Chao.